Iglesia, el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenido usted que está aquí, bienvenidos los que están en las transmisiones, y vamos a la palabra del Señor. Marcos capítulo 11, versículo 20 y 21. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 20 y 21. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor nuestro Dios. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Amén. Quiero que hablemos del poder de Dios. Amén. En esta mañana quiero que hablemos a la luz de la Biblia, hablemos del poder de Dios. Y para esto pues vamos a utilizar esta sección narrativa de la Biblia, donde las escrituras nos registran lo que sucedió con una higuera, pero no solamente nos vamos a centrar pues en lo que sucedió con una higuera, sino que vamos a irnos a la verdad espiritual que hay encapsulada de parte de Dios en ese pasaje. ¿Qué quiero que hagamos en esta mañana? Porque el hilo conductor es: hablemos del poder de Dios. El texto habla del poder de Dios. Entonces lo que yo anhelo en mi corazón es que a través de esta predicación usted aprenda, usted agarre esta verdad bíblica, se la lleve en su corazón y la ponga en práctica, la aplique en las diferentes circunstancias que usted va a tener que enfrentar. Amén. Usted se lleva hoy esta palabra, usted se lleva hoy esta enseñanza, y cuando tenga que utilizar esta palabra, la va a poner por obra y usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Y usted va a ver el poder de Dios actuando a favor de su vida y para gloria de Él. ¿Qué quiero entonces que analicemos del pasaje? Quiero que veamos primero el asombro de Pedro aquí en el texto. Veamos la respuesta de Jesús y veamos la manera en que podemos llevar esta respuesta de Jesús a la práctica. ¿Ok? Entonces, arranquemos viendo el asombro del apóstol Pedro, que en ese momento era el discípulo Pedro, frente a lo que había sucedido. Volvamos al verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, como de pronto si a Jesús se le hubiese olvidado, ¿no? Le dice, pero es producto del asombro: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro está asombrado porque una higuera estaba totalmente seca. Ahora, pero el asombro no era tanto porque la higuera estuviera totalmente seca, porque en los medios en los cuales ellos se movían en ese tiempo, habían tenido que observar a muchas higueras secas. O sea, el asombro no era tanto porque la higuera estuviera seca en esa mañana, sino el asombro es que estaba seca, y seca a plenitud, por causa de una palabra que la tarde anterior Jesús le había soltado. Ese fue el asombro, porque cuando usted observa el versículo 12 al 14 del mismo capítulo, ahí se registra cuando Jesús le suelta una palabra de maldición a esa higuera, y Jesús lo hace en la tarde del día anterior. Y en la próxima mañana, cuando ellos nuevamente van por ese camino de Betania a Jerusalén, ya la higuera está totalmente seca. Por eso el asombro de Pedro, porque muchos árboles, no solamente higueras, muchos árboles se secan, pero el asombro era porque él sabía la causa. Por eso dice que él se acordó de que Jesús había maldecido a esa higuera, y que ahora esa higuera, en un término de 15 horas, estaba totalmente seca.
Ese fue el asombro del apóstol Pedro. Ahora, el Señor, como todo lo que hace, tiene sentido, ¿verdad? El Señor nunca deja nada en el aire, nada al azar. Dios se mueve sobre planes, sobre propósitos. Ahora el Señor quiere aprovechar el momento. Ya sucedió un acto, que fue una palabra de Jesús que hizo secar a una higuera. Pero ahora Jesús quiere aprovechar el asombro que hay. Y me imagino que el asombro no era solamente en Pedro. El asombro tenía que ser generalizado en los discípulos. Sino que usted recuerda que Pedro era el que más hablaba. Pedro era el que siempre irrumpía y tomaba como la vocería por el resto. Hasta cuando sucedió lo de Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo, recuerde que él fue el que se levantó y dijo: aquí no hay borrachos, aquí no hay ebrios, y comenzó a predicar. Entonces Pedro, a mi juicio, es el que representa y manifiesta el asombro que hay en todos. Y Jesús aprovecha ese momento para dar una respuesta. Y la respuesta que Jesucristo va a dar tiene que ver con unas verdades espirituales que quedarían grabadas en esos hombres para el resto de sus vidas. Y hoy esta respuesta de Jesús también tiene que quedar grabada en el corazón nuestro para el resto de nuestros días. Amén. Entonces, aquí solamente hay dos cosas: el asombro de Pedro, que ya dijimos por qué fue, y la respuesta de Jesús. Vamos a centrarnos no en el asombro de Pedro, porque ahí no hay edificación alguna. Vamos a centrarnos en la respuesta de Jesús, porque la respuesta de Jesús es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es espíritu y es vida, y son las que nos edifican. ¿Listos? ¿Preparados? Bueno, muy bien. Y atentos para poder seguir el hilo de la enseñanza. Porque a veces en estas enseñanzas hay expresiones, hay cosas que uno suelta y necesitamos estar atentos de pronto para no perdernos, sino para poder aprovechar bien todo lo que se nos dice. Veamos qué hay en la respuesta de Jesús. En la respuesta de Jesús hay tres ingredientes. El primero, Jesús dice en el versículo 22, frente al asombro de los discípulos: tened fe en Dios. ¿Sí ve? Respondiendo Jesús le dijo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro, le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros? Tened fe en Dios. ¿Sabe que cuando yo estaba poniendo mi corazón en este pasaje, yo decía en un comienzo, pero esta primer parte de la respuesta de Jesús me parece muy sencilla? Algo tiene que estar Jesús comunicando ahí, porque al leerla es como muy sencilla, como que no produce ninguna reflexión. Eso es algo así como que usted me diga: pastor, tengo un dolor aquí en mi pecho, cerca de mi corazón, y yo le diga: tenga fe en Dios. Usted dice: no, pero esto no hay concordancia. Pero, y le digo, yo tengo por ahí algunos comentarios bíblicos buenos, y quise mirar, y observé, venga, ¿qué dicen esos comentarios? Y en medio de lo que yo empecé a observar, pues a mi juicio no vi como cosas muy relevantes, y yo: no, pero ¿qué pasa? Aquí tiene que haber algo. Recuerde que los comentarios bíblicos, por buenos que sean, igual son la reflexión de alguien sobre el texto bíblico, no son la palabra de Dios. Entonces yo comencé como a seguir ahí con mi corazón en el pasaje, y mientras estaba con el corazón en el pasaje y en esa oración, viendo lo que está ahí, ahora claro, tratando de ver lo que está ahí sin inventar nada, sino dejando que el texto hable, porque nosotros no podemos sacar revelaciones nuevas ni cosas así. Pero de repente viene algo tan bonito, ¿sí? Incluso en ese momento mi esposa me fue a decir algo, le dije: no me diga nada, estoy aquí quieto, déjeme, porque llegó algo, ahorita se lo cuento. Y yo podía ver que la respuesta de Jesús no era una respuesta cualquiera ni simple. Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos en cabeza de Pedro es lo siguiente: lo que acaba usted de observar es una obra
del poder de Dios. O sea, Jesús les está diciendo a ellos: yo, Jesús, soy Dios. Y el poder de Dios fue lo que secó la higuera. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, Jesús lo que les dice a ellos en medio de esa frase: tened fe en Dios. Primero, Él se está mostrando como el Señor, como Dios. Y segundo, Él les está diciendo que esa higuera solo se pudo secar de un día para otro por el poder omnipotente de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? O sea, en ese momento el Señor eleva la fe de los discípulos, haciéndoles comprender que el poder de Dios fue la razón por la cual ese árbol se había secado. En ese momento queda marcado en sus discípulos algo: que para Dios no hay nada que sea difícil o imposible. En otras palabras, los discípulos dijeron: si con el poder de Dios se secó esta higuera de una tarde a una mañana, con el poder de Dios puede suceder cualquier cosa. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo les quiero decir lo mismo a usted en esta mañana: con el poder de Dios, con el poder omnipotente de Dios que secó esa higuera, con ese poder pueden pasar cualquier cantidad de cosas asombrosas y maravillosas en medio de la iglesia, en medio de su vida y en medio de su casa. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, el Señor Jesucristo, además de decirles que tuvieran fe en Dios, ahora les comunica algo más en el versículo 23. Viene otra parte de la respuesta. Y lo que el Señor les dice en el versículo 23 básicamente es esto: que Él desea que todos sus discípulos puedan acceder, amados hermanos, a estas obras que emanan del poder de Dios. Óigame, Jesús les dice: eso fue el poder de Dios. Pero ahora en el 23 Jesús les dice que el deseo de Dios es que su gente, su pueblo, sus discípulos accedan a las maravillas que emanan desde el poder omnipotente de Dios. En otras palabras, es como que Jesús les dice: a ustedes les gustaría que el poder que se manifestó para secar la higuera se manifieste en sus vidas. ¿Cuál sería la respuesta suya? Voy a darle chance otra vez, porque Dios comienza a moverse conforme a su fe. Voy a preguntarle otra vez: ¿a usted le gustaría que el poder de Dios que secó esa higuera comenzara a manifestarse a favor suyo, en su vida, en su familia, en esa iglesia? Yo digo amén, alabado sea Dios. Yo digo amén. Ahora, mire, Jesús sabía, porque Él es el Señor, que para que esto fuera posible, los discípulos tenían que aprender a poner y a depositar su fe, su confianza únicamente en el poder de Dios, porque era el poder de Dios el que iba a comenzar a obrar a favor de ellos. Mire, volvamos al texto del verso 23. Dice Jesús: porque de cierto os digo que cualquiera. ¿Sabe quién es cualquiera? Cualquiera. Cualquiera es cualquiera. Y en cualquier lugar. Cualquiera es su nombre. Colóquele ahí: porque Samuel, porque Carlos, porque Mario. Ahí en cualquiera coloque su nombre, porque cualquiera que dijere
a este monte, quítese y échese en el mar. Pero luego dice el pasaje, y no dude, sino que crea en su corazón lo que dice, lo que diga, le será hecho. Qué tremendo lo que está diciendo el pasaje. Amén. Mire, Jesús dice que Él desea que el propósito de Dios es que su poder maravilloso se manifieste a favor de su pueblo. Pero que para que eso suceda, el pueblo no debe dudar, sino que el pueblo debe creer que Dios lo hará. No que las palabras de la persona, sino que Dios lo hará. Porque el verso 22 da la base: tened fe en Dios. Óigame, Jesús no dice tengan fe en el predicador. Jesús no dice tengan fe en la pastora. Ténganle fe al evangelista. No, Dios los usa, sí, amén. Pero nuestra fe debe estar centrada en Dios, porque Dios es la fuente del poder. Porque cuando mi fe se ancla en Dios y yo abro mi boca delante de Dios y mi corazón se atreve a no dudar sino a creer, el poder de Dios se manifestará. Y se manifestará como se manifestó con la higuera, secándola de arriba abajo, de abajo hasta arriba. Se manifestará, como dice Jesús, tomando el monte y echándole en el mar. Y si estuviera en el mar, lo sacaba del mar y lo ponía en la tierra. Pero lo que la Biblia marca en el verso 23 es la necesidad de que el pueblo crea, de que el pueblo no dude del poder que hay en Dios y que se suelta de Dios a favor de la iglesia. Amén. Entonces Jesús dice en su respuesta, número 1, confíen en Dios, porque fue el poder de Dios el que secó la higuera. Fue el poder de Dios el que hizo el milagro. Eso fue un milagro. Y Jesús dice, fue el poder de Dios. Número 2, Jesús en su respuesta dice, ahora señores, eso está disponible para todos los discípulos del Señor. Lo único que los discípulos deben hacer es aprender a no dudar aquí en su corazón. Óigame, no en la mente, en el corazón. Lo que tiene que hacer el pueblo es no dudar en su corazón, sino por el contrario, creer. Creer en el verso 22, en el poder de Dios. Y entonces el poder de Dios fluirá. Y cuando el poder de Dios fluye, las cosas van a suceder. Maravilloso es el Señor. Sin importar lo difícil que parezca. Sin importar lo complicado que ante nuestros ojos eso sea. La Biblia en el verso 23, cuando nos abre la puerta de que eso está disponible para todos, la Biblia pone un ejemplo, y ahora más adelante hablo de esto, pone el ejemplo del monte. Eso es algo figurativo obviamente, pero pone el ejemplo del monte porque es un ejemplo muy difícil. Y el propósito es que entendamos que no interesa si se ve difícil, si se ve imposible, si se ve lejano. Lo único que importa es que en el corazón no haya duda del poder de Dios y que se pueda creer en el poder de Dios. Amén. Eso es lo que Jesús está diciendo, que ese es el propósito, es el deseo de Dios, que podamos acceder a sus obras maravillosas. ¿Cuántos aquí de repente ya han saboreado algo de esas maravillas de Dios? En otras palabras,
¿A cuántos el Señor les ha dado victorias que de veras parecían caso perdido? A ver. Amén. Hermano Oscar, démele un poquito más de ganancia al mío, ¿vale? Hágame el favor. Yo también. Sabe, para mí, tal vez el milagro más grande por ahora que yo haya visto y que yo veía tan lejanos, lo he dicho 1000 veces, es la conversión de mi papá. O sea, si yo he repetido tanto ese testimonio, es porque créame que con estos ojos yo la veía difícil, casi que imposible. O sea, yo llegué a pensar, nunca lo dije, hay que cuidar las palabras, pero yo a veces llegué a pensar que él aceptaría al Señor por ahí cuando se estuviera muriendo. Nunca lo dije, pero lo llegué a pensar muchas veces. Y cuando me venían esos pensamientos, yo comenzaba a orar. Yo pasé vigilias orando a Dios para que el Señor, si se tenía que aparecerse, se le apareciera. Yo no sé qué hiciera, pero que le ablandara ese corazón. Y pasaba la vigilia y todo seguía lo mismo. Desde el plano terrenal, ¿no? Pero llegó el día en que la montaña se movió. ¿Cuántos alaban al Rey? Va a llegar el día en que esa montaña se va a mover, alabado sea Dios. Va a llegar el día en que esa montaña usted no la va a volver a ver más. Se va a mover, se va a mover, se va a mover, pero no se va a mover por usted, no se va a mover por mí. ¿Sabe? Mi papá no se convirtió conmigo, pero se convirtió. Eso es lo que importa. La montaña se mueve porque se mueve. Alabado sea Cristo. Ahora, no sé cómo vamos hasta ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Veamos la tercera parte de la respuesta de Jesús. Y la tercera parte de la respuesta de Jesús ya tiene que ver a una respuesta más práctica. O sea, ahora Jesús quiere enseñarnos un paso a paso de cómo llevar esto a que se vuelva una realidad. O sea, Jesús dice, tengan fe en Dios porque fue el poder de Dios el que secó la higuera. Muy bien, ok, lo aprendí. Segundo, Dios quiere que usted reciba esos milagros también y necesita que usted no dude sino que crea. Ok, amén, ya sé que Dios quiere también obrar en mí. Pero ahora, en la tercera parte de la respuesta de Jesús, ¿Jesús qué hace? Jesús da un paso a paso práctico para que eso se lleve a cabo. ¿Lo quiere aprender? Bueno, es muy sencillo, pero lo vamos a aprender. Porque yo lo que necesito es que usted la semana entrante me diga, Dios obró a mi favor, pastor. Vi el milagro de Dios. Vi una respuesta de Dios. Eso es lo que yo quiero. Y que no solamente la semana entrante, que esto le quede a usted grabado, para que cada vez que delante de sus ojos hayan esos montes, usted ya sabe cómo se van a mover. Amén. Usted ya sabe cómo se van a mover esos montes, alabado sea Dios. Vamos a tener en cuenta unos factores de cómo no llegamos a la bendición, para luego ver cómo si llegamos. ¿Listo? Primero, evidentemente no se trata de mover montañas literales o bosques. ¿Sí? O sea, usted no se va a parar mañana y va a decir, Alpes, quítate de ahí en el nombre de Jesús y vete para el Tunjuelito. Eso no va a pasar. Yo les decía porque probablemente eso no beneficiaría a nadie, sino más bien haría un daño, porque si ahí hay una loma, Dios sabe por qué ahí existe una loma. Amén. Ahora, no sé, que de repente usted va en su carro y se vino una tierra y usted oró y eso se quedó quieto mientras usted pasó. Bueno, eso sí puede pasar, ¿no? Pero no es literalmente que vamos a pararnos y vamos a mover montañas, vamos a mover árboles. No, eso no es. Número 2, tampoco se trata de oraciones caprichosas. O sea, esto que Jesús nos está diciendo
Esto que Jesús nos está hablando, de su poder, de su maravilla, no tiene que ver con Él contestar un número de oraciones caprichosas, basadas en la egolatría, basadas en la vanidad. No, eso no tiene que ver con eso. Hay gente orando por cosas que jamás va a tener respuestas. Y no es porque el poder de Dios falle, no, porque son cosas que no tienen sentido espiritualmente hablando. Yo recuerdo una vez una señora que ella decía que es evangélica y dice todavía que es evangélica, y declaró lo siguiente en una conversación: uno de sus hijos se casó con una muy buena mujer, pero el delito de esa mujer que se casó con su hijo es que a la suegra no le gustaba. Todos eran evangélicos. Este joven consigue una novia, una mujer de Dios, desde joven hasta hoy una mujer íntegra, pero el problema fue que a la mamá del hermano no le gustaba la muchacha. No le gustaba porque era consagrada. Es lo que yo deduzco, ¿no? No le gustaba porque no era chismosa, pues igual que por allá otras señoras, ¿sí? Entonces, como ella no era chismosa como la suegra, no era, entonces la suegra, hermano, ¿y sabe qué llegó a decir esa mujer un día? Yo estoy orando y yo tengo la fe en mi Dios que eso algún día se separan. Por favor, ¿usted cree que Dios va a contestar una oración de esas? Jamás. ¿Cómo Dios va a separar un hogar de cristianos casados conforme a la voluntad de Dios? Ahí han pasado, no sé, como unos 20 años desde que yo escuché eso. Y ese hogar cada vez es más sólido. Y seguirá siendo sólido, porque eso nació en el corazón de Dios. ¿Sabe entonces a qué me estoy refiriendo cuando este pasaje de Jesús no habla de Él responder a oraciones que no tienen sentido? Eso es como lo que dice Santiago 4:3, que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Santiago 4:3, porque pedimos para gastar en deleites. Y entonces el Señor no va a responder a ese tipo de situaciones. Y no es que la Biblia falle, no es que faltó fe, es que ahí Dios no está. Ahí no hay propósito de Dios. Ore quien ore, clame quien clame, diga lo que diga, nada va a pasar. Porque son cosas fuera de la voluntad de Dios. El Señor tiene la palabra, volvamos a Marcos, tiene esa promesa en Marcos, pero esa promesa de Marcos está enmarcada en la voluntad de Dios. Por eso es que de un solo versículo no se puede hacer doctrina, sino hay que analizar a la luz de toda la Biblia. Eso se llama analizar a la luz de la doctrina general, lo que la Biblia enseña sobre dicho tema, para no crear una falsa doctrina. Por eso las falsas doctrinas aparecen, y las falsas doctrinas tienen versículos, pero versículos mal interpretados, sacados de su contexto. Por eso hay que estudiar los temas a la luz de lo que la doctrina entera nos enseña. Entonces, esta promesa de Jesús está enmarcada no para respondernos, hermanos, en mover montes literales, tampoco está enmarcada para respondernos a oraciones caprichosas que están fuera de su voluntad y fuera de sus propósitos. Ahora, esta promesa tampoco tiene que ver, porque al leerla usted así rápidamente pareciera decir eso, y ya se lo explico. Esta promesa no tiene que ver con usted pararse a decir cosas para que las cosas comiencen a aparecer y a suceder como por un arte de magia.
por así decirlo. No, mis amados hermanos. O sea, esta promesa, y ya la vamos a explicar mejor, no tiene que ver con yo pararme a decir, mañana tendrás casa, Julio, y mañana la va a tener. ¿Sí me hago entender? Hoy declaro que va a pasar esto, hoy decreto que va a suceder aquello. Pastor, pero si Marcos dice que si usted cree, si usted no duda, lo que dice, lo que diga le será hecho. Aguante, porque falta parte del pasaje. ¿Me estoy haciendo entender? Espere, porque ya vamos a ver que el texto siguiente explica esto bien. No lo tome de carrera, respete toda la idea del pasaje. Porque vuelvo y le reitero, de ahí salen las malas interpretaciones. Entonces hoy muchas personas, y tengo que decirlo, y eso pisa callos, pero pisemos callos. Entonces muchas personas han tomado esta forma de orar, que en realidad pareciera que dejara de ser oración. Y comienzan a declarar y a decretar lo que ellos quieren y lo que ellos desean. Y otros lo suben de nivel, otros comienzan a profetizar. Profetizo, oxide sobre tu vida esto, aquello, aquello, aquello. Y usted dice, ¿qué fue que Dios le mostró? No es que quiero que eso pase en usted. No, perdón, eso no es profecía. Pero esas cosas se están moviendo. ¿A dónde? En las iglesias. Entonces, muchos de nosotros hemos copiado modelos de oración que escuchamos de otras personas. Pero uno tiene que aprender siempre a detenerse y a analizar. Por eso es que a los de Berea Pablo les dio un aplauso y les dio una palmadota en la espalda y les dijo, muchachos, así es que es. ¿Sabe por qué? Porque ellos miraban la Biblia para ver si lo que les estaban enseñando era cierto o no era cierto. Y Pablo se alegra. Y Pablo les dice, bien muchachos, así es. Pero el dilema de muchos de nosotros, de la iglesia de hoy en día, es que la iglesia no analiza lo que se le enseña. Voy a ser un poquito cruel. No lee, mucho menos analiza. Hay mucha iglesia que no lee la Biblia. Hay mucha iglesia que no lee la Biblia. Al año de convertido usted ya debe haberse leído la Biblia de pasta a pasta. Al año de convertido usted ya tiene que haberse leído la Biblia de pasta a pasta. Ojo, no escudriñado, pero al menos haberla leído de pasta a pasta. En estos 3 meses usted ya debe haberse leído por lo menos 2 veces un libro de la Biblia. O sea, en esos 3 meses ya usted debe haberse leído al menos 2 veces un mismo libro de la Biblia, por ejemplo. Yo estoy haciendo el trabajo con Proverbios, primero fue con una versión, luego fue con otra versión. Necesitamos leer la Biblia. Ahora, y en esto no cae solamente el pueblo, en esto caen pastores, evangelistas, misioneros. ¿Y por qué? Pues por lo mismo. Porque tampoco leen. Y si uno no lee, uno no tiene la capacidad de analizar lo que le están diciendo o lo que uno ve que se está moviendo. ¿Qué le dijo Pablo por allá a uno de sus jóvenes pastores? Entre tanto que voy, ocúpate en la enseñanza, en la exhortación, pero también le dice en la lectura. Un pastor, escúchenme bien, un líder, porque aquí hay líderes, gloria al Señor, un supervisor, un equipo de trabajo, y pues llevémoslo también a la iglesia, debe ocuparse en la lectura. O sea, un líder, esa palabra suena tan impositiva, pero hay que usarla, tiene
que leer. Primero la Biblia. Leer la Biblia. Y si usted quiere herramientas de literatura seria que le ayuden a conocer ciertos aspectos que rodean la Biblia, pregúnteme y yo le oriento. Porque para mí es ganancia que usted crezca, porque usted me ayuda a cuidar la iglesia. Y entre todos cuidamos la iglesia del Señor. Amén. Mire, a mí me ha gustado cuando han pasado algunas cosas de repente con alguien que viene y me dicen, pero pastor, es que esa persona dijo tal cosa, ¿cierto que eso no es así? Yo le digo como a los de Berea, bien, bien, gloria a Dios. Pastor, mire que en tal parte, bien, pero yo escuché eso, ¿cierto que rayó? Bien, 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 así es. No, que uno que era de los nuestros resultó por acá con otras ideas y yo le dije que no, eso no es así. Bien, bien, así es. Pero eso no puede quedarse en 4 o 5 líderes, sino eso debe ser algo que trasciende a la iglesia, a todos. Vamos a leer más para poder analizar. Entonces, cuando no se lee, no se analiza, no se respeta el contexto, la gente comienza a copiar modelos de oración. Es que fulano decretó, declaró y pasaron milagros y cosas. Mire, sí, pasaron milagros, pero no fue porque él decretó, declaró, no sé qué cosas. Fue por el amor de Dios al que estaba necesitado. ¿Me hago entender? Ahora, el problema es que al maestro lo llaman aparte después. ¿Quién? El dueño de la escuela. ¿Sabe? Recuerda el pasaje donde dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros para que no recibáis mayor condenación. Predicar la Biblia es un privilegio, pero a los maestros de la Biblia Dios no les muestra casi misericordia, los trata con dureza. Uy, ayúdanos. ¿Usted sabe cuántas le perdonó el Señor a esos israelitas canzones en el desierto? Y a Moisés, con una que se resbaló, le dijo, a la tierra prometida no me entra. Y no le estoy hablando del infierno, no, sino de una promesa que había ahí terrenal. Una resbalada. Una resbalada que tuvo el siervo de Dios. Y ahí en la oración, escúcheme bien, lo que sí vamos es a confesar la palabra de Dios y sus promesas. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer mientras nosotros entramos en oración? Confesamos las promesas del Señor. ¿Ve que es muy distinto? No, pastor, pero a mí me parece que es igual. Desde el plano terrenal sí, pero en el espiritual no. Porque cuando yo confieso la palabra en mi petición de oración, demuestro humildad. Y si me pongo a declarar y a decretar, estoy demostrando soberbia, como que me quiero pasar de ser súbdito a tomar el lugar del rey. Eso es peligrosísimo. Ahora, yo sé que mucha gente lo hace de muy buena voluntad porque hay un pequeño desconocimiento, pero por eso algunos comenzamos a enseñar para que los otros aprendan. Amén. Y uno tiene que ser humilde. Cuando uno aprende de Dios, pues uno debe cambiar para honrar más a Dios. No me diga, y entonces el que dice eso, ¿en cuál hueco del infierno va a terminar? No, no me meta en esos líos, por favor. No, la gracia de Dios es enorme, la misericordia de Dios es muy grande, pero estamos llamados a irnos purificando, aprendiendo y creciendo, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo. Amén, gloria a Dios. Yo lo veo más como un tema de crecimiento. Ahora, no señale, no juzgue a alguien que de repente actúa de esa manera en su oración porque desconoce. Más bien, cuando haya una oportunidad, con amor,
con misericordia, porque la Biblia dice con espíritu de mansedumbre, enseñe y comparta a la luz de la Biblia. Si ese corazón es humilde y sencillo, va a decir amén, gracias. Si es arrogante y soberbio, bueno, seguirá, pero usted ya le enseñó y ya él también es consciente de que ahí está haciendo algo que no está bien ante los ojos del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a confesar las promesas de Dios. Pero no solamente vamos a orar y a confesar esas promesas de la Biblia, sino que vamos a creer que el poder del Señor se ha comenzado a mover en base a esa petición. Amén. Ya vamos a empezar a creer que en mi oración Dios ha comenzado a trabajar. Amén. Señor, yo sé que estás obrando. Hace unos días, y tengo que a profundizar más en eso, hay cosas que Dios le suelta a uno y hay que madurarlas en oración y todo esto. Pero hay algo que llegó a mi corazón y lo estoy madurando ahí en oración. Y tiene que ver con esto, oraciones de avance. No me pregunte más porque le digo que lo estoy madurando en oración, ¿sí? Pero algún día les voy a enseñar, al menos a los líderes, con ellos voy a ir trabajando esa parte, oraciones de avance. Pero esto yo lo puedo ver como parte de eso, que cuando yo empiezo a orar, empiezo a clamar, empiezo a confesar la palabra de Dios, amados hermanos, yo debo estar creyendo, como dijo el verso anterior, el 23, creyendo, no dudando de que Dios con su poder ha comenzado a trabajar, que no lo veo todavía, pero creo que Dios está comenzando, ya comenzó a trabajar desde que mi boca comenzó a clamar por esa petición, por esa necesidad. No importa lo grande que sea esa montaña, usted lo que tiene es que postrarse de rodillas, abrir su boca y creer en su corazón y decir: Señor, este monte se va a mover porque se va a mover. Este monte se va a quitar porque se va a quitar. No importa que se vea de toneladas, más grande es el poder de mi Señor, y la Biblia dice, y la Biblia lo declara, y yo lo confieso en el nombre de Jesús, que tus promesas son fieles y verdaderas, Señor, y este monte se va a mover. Tiene que haber esa fe, tiene que haber esa convicción. Dios tiene el poder para hacerlo. Yo no, pero Dios tiene el poder. Dígale al que tiene a su lado: yo no tengo poder, pero mi Señor tiene todo el poder. Óigame, el que secó la higuera de arriba hasta abajo es el mismo que está con nosotros y nos dice: se puede. ¿Cuántos alaban su nombre? Se puede, porque hay poder en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Se puede, hay poder en Jesús. Mi hermano, no importa, como le digo, cuán lejos se vean las cosas. Aquí hay hermanos que han parado años orando por cosas, ya sea a nivel más espiritual o a nivel más material, bueno, pero parados en una promesa. Y cuando menos han pensado, la montaña se ha movido. Hermano Alex, ¿cuánto duró usted orando por las lenguas? Como 5 años, ¿cierto? Yo tengo siempre presente ese testimonio, como 5 años. Y el Señor lo había ministrado de muchas formas. Pero el hermano, ¿qué le decía al Señor? Yo quiero hablar en otras lenguas. Y Dios me había ayudado a orar por gente atada, me había ayudado, había tenido varias, pero el hermano estaba insistiendo: Señor, ahí hay una promesa. Y al fin y al cabo, ¿sucedió en un retiro o en la iglesia? Al fin, ¿dónde sucedió? ¿En una convención? ¿Sucedió? La montaña se movió. La respuesta llegó. Su respuesta va a llegar. Usted puede estar orando por lo mismo: Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo.
Usted de repente puede estar orando por un don. Y yo me atrevo a decir que si esa petición llegó a su corazón es porque el mismo Dios está moviendo esa oración suya. Porque el Espíritu Santo vive en uno y el Espíritu Santo, dice Romanos 8:26, es el que intercede por nosotros. O sea que el mismo Espíritu Santo es el que nos da cuerda, en el buen sentido de la palabra, a veces sobre qué orar. Muchas veces cuando se despiertan clamores en uno, profundos en uno, es porque el Espíritu los está produciendo, y el Espíritu los produce porque si no fuesen puestos y reproducidos en oración, no pudiesen llegar de parte de Dios. ¿Me hago entender? Esto se puso bueno. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo está en mí, y el Espíritu Santo que está en mí, que está en usted, de repente produce unos sentires de oración profundos. Hablo con evangélicos serios, no con mentirosos que meten al Espíritu para pedir un paquete dulce. No, estoy hablando con gente seria. Cuando el Espíritu Santo empieza a producir en nosotros un clamor profundo por algo, el Espíritu Santo nos hace clamar, nos hace orar por esa situación, porque si no se plasmara eso en oración, el cielo no podría soltarlo. Porque la Biblia dice que Dios ha dicho que Él va a responder es a lo que uno le pide. Él es soberano, sí, pero Él en su soberanía estableció eso. Por eso es que la Biblia habla de tanto orar, orar y orar, porque Dios solo responde a lo que el pueblo le presenta en oración. El Espíritu Santo que está en nosotros va a levantar unos clamores. Yo recuerdo un día que yo estaba en una de las habitaciones de mi casa orando. Yo recuerdo que llegó mi suegra y mi esposa le dijo que le había dado un dolor en esta parte. Y que la tenía mal. Mire, hermano, yo estoy orando y yo escuché eso y yo estoy orando y es como si me fueran cogido no sé, de las orejas. ¿Sí? Y yo me paré y dije, no, es que Dios sana. Pero me paré así e incluso tal vez a lo que le dije a mi esposa sonó como golpeado. Yo salí y le dije, vamos a orar que Dios la sana. Padre, en el nombre de Jesús, ¡pum! Listo, se fue. O sea, hay momentos, y a eso me refiero. ¿Sí? Usted va porque eso se generó no de usted, vino del Espíritu del Señor a usted, y eso va para adelante. Y ese monte en ese momento se fue. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando el hermano Fernando tenía el segundo niño, que estaba muy enfermo, yo había tomado la iglesia, y llegó el hermano como a las 11 de la noche, ahí a la iglesia, hermano, o fue Rubio, ni me acuerdo, o me llamaron, bueno, fue que como que el niño quería ir a hacer coros arriba, hermano, y yo me fui, pero me pasó lo mismo, y recuerdo que estaba la dueña de la casa ahí con ellos, y esa señora dijo, no, que el niño que se va a morir. Yo no le puse cuidado, yo iba enceguecido porque el Señor produjo algo en ese momento. Y esa señora estaba hasta hablando todavía. Yo ni hablé con nadie. Cuando eso pasa, usted ni hable con nadie porque le matan lo que usted lleva encima. Usted va en el nombre de Jesús. Y empecé a orar por el niño, oré y por ahí está. Cuando eso era tan lindo, pero aún sigue vivo. Alabado sea el nombre de Jesús, ¿sí? A su nombre sea la gloria. Bendito Jesús. O sea, son momentos. Sí, sí me estoy haciendo entender que sale del Espíritu de Dios a nosotros, se plasma en una oración y eso va que pide campo. Gloria a Jesús. Hermanos, ¿cómo vamos entonces a llevar esto? ¿Cómo se va a materializar esto? Hermano, vamos a orar. Vamos a orar confiando y confesando las promesas de Dios. Ay, pero me falta un postdata, una recomendación final de Jesús, que aparecen en el verso 25 y 26. Aquí parece que al globo que hemos construido de fe le metieran una aguja y lo desinflaran.
Y Jesús vuelve a recalcar la oración, porque el tema no tiene que ver con declarar, decretar cosas, sino de orar, de pedir al Señor. Y dice que cuando oremos, perdonemos. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Con esto termino. Que muchas oraciones no han tenido respuesta. No porque no sea el plan de Dios, y no porque usted no tenga fe, sino porque hay un problema en el interior de su corazón llamado falta de perdón. La falta de perdón hace que pecados míos se acumulen a los ojos de Dios. Porque si yo no perdono, Dios no me perdona. Si Dios no me perdona, mis pecados se van acumulando día tras día, como yo perdono al que suena, esto día tras día, semana tras semana y mes tras mes, hasta que yo perdone. No, yo con la fe, no, eso sí, yo creo que está lloviendo aunque no esté lloviendo, pastor, yo tengo fe. Ok, pero ahora, además de la fe, tenemos que abrir nuestro corazón y debemos entender que hay una materia que circunda todo este tema y se llama el perdón. Usted quiere ver las montañas moverse, usted tiene que orar y orar creyendo, confesando la Biblia, pero también perdonando. Si no hay perdón, no hay montaña que se mueva. ¿Será que de repente ese puede ser su caso particular de pronto? Pastor, o sea, ¿qué debo hacer? Nada nuevo, perdonar en oración. Volvamos al verso 25, dice que hay que perdonar en oración. Perdonar en oración. Pastor, gracias al Señor, Él me permitió aprender a perdonar, lo felicito. Entonces ahora vamos a orar y a orar con fe. Y el Señor va a orar. Dice la Biblia que yo oro con fe, devolvámonos al verso 24, y luego dice, y os vendrá. Vendrá está en tiempo futuro. En otras palabras, vendrá en su tiempo. Y a veces el tiempo es ya. Usted no ha visto que hay momentos que uno ora y ya llegó la bendición. A veces el tiempo es al otro día, a veces es al mes, pero que viene, viene. Que se mueve montaña, se mueve, porque el poder de mi Dios es grande. A Mariana le gusta un coro para la iglesia en casa. Yo tengo un Dios muy fuerte y poderoso. Las montañas son de Él, y hay que hacer la mímica, ¿no? Los ríos también, y las estrellas son su creación. Nuestro Dios es muy grande, fuerte y poderoso. Amén. Colóquese de pie, por favor. Gloria a Jesús. Y vamos a orarle al Dios de la gloria. Si hay que perdonar, ¿qué hacemos? Perdonar. Usted ya sabe, porque ya la mayoría fue encuentro, es que no siento. Es que hay que tomar la decisión. Te recuerda que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Cuando yo perdono, suelto, hermano, y abro la puerta para los milagros de Dios. ¿Usted quiere seguir anclado ahí o quiere ver los milagros de Dios? Yo quiero ver los milagros de Dios. ¿Y qué es lo que me amarra? Esa espina que tengo ahí, la voy a sacar hoy en el nombre de Jesús. Porque yo no quiero esa espina, yo quiero milagros, yo quiero maravillas, yo quiero ver la gloria de Dios a favor mía. Levante sus manos en oración y comience a hablar con el Rey de la Gloria.
Padre, en el nombre de Jesús, vamos, hable con Dios. Gracias te damos, Dios del cielo. Gracias te damos, eterno Dios. Gracias por tu misericordia, oh Dios, gracias por tu fidelidad. Recibe la gloria y la adoración. Mi corazón adora tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias. Tú vives, tú reinas. Te alabamos, Señor. Gracias por enseñarnos esta verdad, esta perla valiosa. Si necesitamos perdonar, Señor. Padre, perdonamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, ore al Señor. Santo, santo, santo es tu nombre. Padre, hoy perdonamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, perdonamos a todos aquellos que nos han maldecido, que nos han envidiado. Aquellos, Señor, que han soltado palabras, Señor, de desprecio, de destrucción. Los perdonamos en el nombre de Jesucristo, los perdonamos. Señor, aquellos que han hecho lo incorrecto, Señor, los perdonamos en el nombre de Jesús. Hoy soltamos todas estas cargas de nuestras vidas, Señor amado. Porque hoy entendí, Señor, que la puerta está abierta, la puerta para los milagros, la puerta para las maravillas tuyas. Señor, ahora clamamos con fe delante de tu presencia, creyendo en tu poder, ese poder que fue capaz de secar esa higuera, ese poder que puede mover montes. En el nombre de Jesús oramos, soberano Padre, oramos por las necesidades que hay en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, en las familias de la iglesia. Señor, obra milagros, Padre, obra milagros. Tú nos has facultado a orar por cualquiera de esas situaciones. Tú quieres responderme. Yo sé que tú quieres traernos respuesta. Tú quieres sanar al enfermo. Tú quieres libertar al que está cautivo. Tú quieres ministrar con poder de tu Espíritu Santo al pueblo, Señor. Tú quieres la conversión del que está perdido. La Biblia dice que tú quieres no que el pecador muera, sino que viva. Dios, tú quieres responder. Tú anhelas responder a los clamores de la iglesia. Señor, oramos conforme a tu palabra. Te decimos, Señor, ven, sana a los enfermos. Señor, sana los cuerpos enfermos, restaura huesos, riñones, pieles, corazón, arterias. Dios, trae sanidad, trae sanidad, trae sanidad sobre los oídos, sobre los ojos, sobre gargantas, sobre corazones. Trae sanidad, Señor. Trae medicina sobre la memoria. Dios, glorifícate en el nombre de Jesús, porque nada es imposible para el Rey de Gloria. Hoy oramos, confesamos lo que está escrito, que por tu llaga fuimos curados, fuimos sanados. Yo soy Jehová, tu sanador, dice la palabra. Señor, oramos creyendo, Señor, que se abren las puertas que estaban cerradas. Ese milagro financiero, Señor, por el que el pueblo gime. Dios, tú tienes el poder de abrir esas puertas. Tú tienes el poder de abrir esas puertas, y la Biblia dice que lo que tú abres, nadie lo va a poder cerrar. Señor, gracias por mover esa mano poderosa, esa mano santa, que no la vemos, pero que ahí está,
para realizar milagros a favor de la iglesia, para realizar milagros a favor de la iglesia. Señor, veremos tu gloria, veremos tu gloria, veremos tu gloria, porque tú lo has prometido en la palabra, Señor. Padre, porque tú lo has prometido en la palabra y por tu llaga fuimos sanos, y le decimos a la enfermedad: vete en el nombre de Jesús. Fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera toda dolencia en el nombre de Jesús. Fuera de donde quiera que esté. Fuera de los estómagos. Fuera de los intestinos. Fuera del colon. Fuera de la piel. Fuera de los corazones. Fuera de los riñones. Fuera de los pulmones. Se va en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo el Señor. Padre, tu presencia es poder. Las puertas se abren, Dios mío, por la gracia tuya. Las puertas son abiertas en el nombre de Jesús para bendición del pueblo. Señor, ellos darán testimonio de lo que tu poder ha hecho, Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cuántos creen que el Señor ya empezó a trabajar? El Señor ya empezó a trabajar. El Señor ya empezó a trabajar. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Jesús.